llamada es para solicitar un reembolso de cualquier gasto, le rogamos pulse 1 o envíe un email a reembolsos@. Isabel Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame en qué podemos ayudar. Vale, es que acabo de hablar con una doctora en el chat aquí en el Mundo y nada, le he explicado que mi novia lleva, bueno, desde ayer se empezó a encontrar mal, no sé, estaba con muy poca fuerza, luego le dio como fiebre, le dolía como detrás de los ojos, le duele un poco el abdomen, la parte de atrás de la espalda y bueno, como días atrás le habían picado muchos mosquitos, pues no sé, estábamos un poco asustados y no sabemos si es una cosa, si es otra y digo, vamos a llamar a ver si te puede ver un médico por lo menos para que te eche un vistazo a ver. ¿En qué país estáis? En México. Voy a hacer la gestión con el corresponsal y como les decía, en una hora y media más o menos van a recibir un correo electrónico, estén pendientes del email. Vale, si hubiera varios centros, pues le diremos a cuál de ellos le viene bien, si es uno en concreto, si les parece bien, nos respondéis y enviamos la garantía de pago para que la puedan atender con el pasaporte. Pues ya lo habéis visto, es que Raquel ha estado toda la noche dando vueltas. Vamos, yo cuando se lo medí tenía no una fiebre alta, pero tenía 37,9. Ya cuando llegamos a Mérida, pues iríamos al centro este médico y por lo menos que si tienen que hacer alguna prueba de sangre o algo, pues que se la hagan. Llamar al seguro que tenemos contratado, que es Mundo, ya que estamos pagando un seguro, pues más vale prevenir que curar, así que por si las moscas, pues que vea a Raquel un médico. Así que vamos para Mérida, me ha dicho la mujer de Mundo que más o menos sobre una hora recibiré un correo y que desde ahí pues que me pondrá a la clínica donde tengo que ir, si hay varias, pues que ahí elija la que quiero, en fin, que estamos esperando al correo. Ya hemos llegado a Mérida. Los de Mundo me han mandado un correo y me han dicho que sobre qué hora más o menos vamos a llegar al centro médico. Entonces, como el hotel no nos da la habitación hasta las 3, pues vamos a ir directamente. Ya hemos llegado al centro médico. Ahí está urgencia. Mira que mirarlo tú. ¿Sangrado? Solo una vez sangré. Pues nada, ya hemos salido, son las 5:15, llevamos ahí casi 5 horas. El resultado es lo que esperábamos. El resultado es que tiene el dengue. Antígenos de dengue NS1 positivo. Pues nada, ahora dice que estábamos en la primera fase, que es la fase de que da fiebre, y que ahora los próximos 2 días son como los, digamos, los claves, que son del día 4 al 6, que es cuando o no te dan más síntomas y sigues con la fiebre y tal, y es como que es leve, o que te puede ser dengue grave. Que hay que estar vigilando estos 2 días, que si se viera algún tipo de síntoma como que vomitara todo el rato, o tuviera diarrea, que no pudiera comer nada porque todo lo vomitara o todo lo echara por cualquier lado, que hay que estar ahora 2 días vigilando, y dentro de 2 días pues hay que venir a volver a hacerse un análisis de sangre para ver cómo están las plaquetas, porque ahora mismo las plaquetas están muy bajas Y siguen bajando, dice. Y dentro de 2 días hay que hacerse otro análisis para ver si han bajado más, o si se han mantenido o si han subido, para ver la evolución. Así que nada, ahora vamos a estar 2 días pues pues eso. Y bueno, os cuento un poco los síntomas que tengo, que ha sido el domingo. Empecé con mucho cansancio, un cansancio enorme, o sea, pensaba yo que era por el viaje, ¿no? De tanto trajeteo, digo, joder, está cansándome esto, ¿no? O sea, me sentía muy cansada, un dolor de cabeza terrible y sobre todo los ojos por dentro,
un dolor de ojos. No sé, cuando tienes fiebre te duele la cabeza, pues el dolor de cabeza más el dolor de ojos. Me han mandado paracetamol para los dolores para que baje la fiebre y nada más, a esperar. Yo creo que no me va a ir a más. Bueno, ya hemos llegado al hotel. Este es el hotel en el que vamos a estar 3 días. Y nada, la verdad es que teníamos bastantes ganas ya de llegar porque desde que nos hemos ido desde esta mañana del hotel, del otro, hasta ahora, una pila de horas ahí en el hospital y no hemos tenido que comer ahí un sándwich en el hospital y poco más. O sea que un día bastante feo. Pero nada, esperemos que los próximos días sean mejores. Este es el hotel. Una libélula. Frío, ¿no? Vamos a enseñar un poco el patio donde estamos. Buenos días, gerundios. Estamos dando un bañito aquí en la piscina esta que habéis visto, el patio tan chulo. Estamos nos hemos venido un poco abajo, estamos alicaídos por el tema este del dengue. Y nada, os voy a decir un poco cómo he pasado la noche. Pues he tenido, al principio de la noche tuve un montón de pesadillas. Me levanté un mogollón de veces, o sea, yo creo que durante 2 horas me levanté pues 30 veces. He tenido diarrea esta noche y bueno, ya luego a partir de las 3 de la mañana o así ya he podido dormir el resto de la noche tranquila y nada, en verdad se me ha quitado el dolor de cabeza, ese fuerte que tenía, el dolor de ojos se me ha quitado también. Y la diarrea está controlada, por ahora no he vuelto a ir más. Lo único que sí he percibido era que al lavarme los dientes pues salía un mogollón de sangre, o sea, sí he sangrado un montón con el tema de lavarme los dientes. Ya me dijeron que sí, que las encías sangrarían y he sangrado bastante. Y bueno, así de la garganta al escupir también sale sangre. Pero bueno, son cosas normales del virus, que esperemos que estos 2 días son los días críticos, los de o te mejoras o empeoras, y yo creo que va la cosa bien. Mañana voy otra vez a que me hagan las pruebas, los análisis de sangre, que eran las plaquetas, las tenían muy bajas, a 130.000 creo que es. Y tienen que estar en 150 o 160 o algo así, o 170. Y entonces mañana ya me harán ese análisis y recemos para que las plaquetas suban y no sigan bajando. Si siguen bajando me tienen que hospitalizar aquí en Mérida. Si suben pues ya está la enfermedad controlada, pero vamos a ver. Yo creo que van a subir, tengo confianza en que van a subir y que vamos a poder seguir nuestro viaje pues otra vez a tope. Ya nuestro plan para mañana es, después de salir del hospital, es irnos allá a un pueblo de costa, volver a la costa, volver a las playas y nada, nos apetece ya playita y eso, porque estamos un poco tristes por esto que ha pasado y ya con miedo, porque dicen que si te vuelve a picar pues ya la cosa se pone más grave. Así que me he comprado el típico protector de antimosquitos que si venís es que compráis aquí el repelente el primer momento que piséis México y os lo pongáis. Y que las cosas ocurren, que uno piensa, no, a mí no me va a ocurrir, no va a pasar nada, voy como una loca. Y al final pues te pasa como a cualquier persona. Nos está lloviendo. La verdad. Es que como están altos y claros de color,
Bueno, yo no soy tan claro. No, si eres claro a comparación mía. Mira, eres güero, el chel de Canasim. El chel aquí, güero, cuidado, güero en maya se le dice chel. Chel. Canasim es un municipio donde pura gente morena hay, de color. Y como es muy raro conocer a alguien claro allá, y le dicen el chel de Canasim, el güero de Canasim, lo destacan por su piel. ¿Ya comieron con nosotros? El güero es el que es blanco. Ajá. Y el otro, allá en Mérida, mucho de color oscura. Sí. Ahí es muy difícil encontrar gente clara. Pues vamos a comer aquí. Vengan adelante, con cuidado, pero no pasa nada. Teníamos ahí. Es mejor perder un minuto de la vida que perder la vida en un minuto. Eso es adelante. Y con cuidado, no vayan a romper la dieta. Venga. ¿Qué se supone que esto? Agua de chaya con piña. Sabe a hoja. Sabe como si hubieran machacado una hoja. Entonces no me voy a terminar de convencer. Me ha puesto esto de tapa. Y luego hemos pedido, yo me he pedido un brazo de reina y Raquel un papazul. Pues ahí tienen los papazules de Raquel. Y aquí tenéis mi plato, que no me acuerdo cómo se llama, abrazo de reina. ¿Sabes lo que lleva? No, Ah, qué bien. no sé qué, de calabaza y no sé, cosas. Aquí tenemos a Raquel saliendo otra vez del hospital. Segunda vez que tenemos que venir por la movida de lo del dengue, porque estaba sangrando.